Pues nada, muchas gracias por la entrevista Gracias y a ti por invitarme, que me hace mucha ilusión, como sabes. mm, pues vamos al lío. ¿Cómo nace esa pasión por la meteo? Pues esto es una cosa que resulta curiosa porque gran parte de las personas que sois aficionadas a la meteorología tenéis esa afición desde la infancia, desde que sois muy pequeños y pequeñas y estáis ya mirando las nubes y mirando previsiones de tiempo, etcétera. Pero en mi caso no fue así. A mí me vino el amor por la meteorología en mitad de la carrera. Yo estudié física y además yo tenía súper claro que iba a estudiar física desde pequeña, eso sí que es verdad, pero porque a mí me gustaba la astrofísica. A mí me gustaba muchísimo la astronomía y me sigue gustando, pero cuando empecé a estudiar física y la astrofísica desde el punto de vista físico, ahí ya me desencantó un poco. Y en ese año que tuve un poquito así de qué rabia que yo me había metido aquí por la astrofísica y de repente me doy cuenta de que no me gusta, descubrí unas revistas que iban sobre cambio climático y desastres naturales. Y eso fue lo que a mí me enamoró. A mí me enamoró el clima, más que la meteorología. Pero, o sea, fue como pasar unos días. Pasé de enamorarme del clima a enamorarme también de la meteorología. Y así fue como caí en las redes del cielo, Ujú. en el sistema Caíste climático. en la trampa. Caíste ¿Cómo, en la cómo? trampa, como mucho. Caí en la Eh, Además, fíjate, es que mola muchísimo. Y una cosa que decíamos también mucho los que estudiábamos meteorología, es que, perdón, eh, por ejemplo, quienes estudiaban estructura de la materia, nosotros decíamos, ya, bueno, pero tú un átomo, tú miras así y tú no ves los átomos, ¿no? Vale, Claro. necesitas un microscopio electrónico, tal, y sí que eres capaz de ver ahí los atomitos, pero tú te asomas a la ventana y ves las nubes. Y ahora con los satélites además eres capaz de ver un montón de cosas de la atmósfera y del océano y de la Tierra y de... Es que es increíble, es precioso Una porque lo estás pasada. viendo. Es una verdadera pasada. Sí, sí, sí. ¿Cómo afecta la calima a las tormentas? ¿Las potencia o las debilita? Pues es muy buena pregunta y la respuesta es que os va a sorprender. No lo sé. No sé si las debilita o las intensifica. No lo sé porque yo no estudio ese campo en concreto. Lo que sí que puedo contestar es que la mayor parte de los modelos que utilizamos para hacer las previsiones, al menos los modelos que utilizamos desde casa, quienes hacemos esas previsiones, no incluyen la calima. Entonces, para calcular cómo va a ser el tiempo de mañana, de pasado, cuando sea, no está incorporada la calima. Tú puedes consultar la calima, sí, pero eso es otra cosa aparte. Luego, Mm. para ver la interrelación que hay entre los diferentes campos que tienes que tener en cuenta para hacer la previsión, muchos de los modelos que utilizamos no tienen en cuenta la calima. Entonces, no sabes cómo va a pasar. Lo que sí que se ve, por ejemplo, es que pueden fallar algunas cosas, se pueden formar más nubes o a veces si tienes demasiada calima inhibes esas nubes, ¿no? O porque tienes tantos núcleos de condensación que al final el agua Claro. no sabe a dónde se tiene que ir en forma de gotitas, ¿no? O sea, al final el vapor no sabe dónde tiene que ponerse. O también tendría que ver que, insisto, o sea, tendríamos que preguntar a alguien que sepa más de este tema que no Mm. es en el que yo estoy especializada, que nos diga si tener más partículas de polvo en suspensión puede hacer que tengas más tormentas secas porque al haber más fricción puedes separar más cargas. Entonces puedes aumentar la carga eléctrica, la separación de cargas en la atmósfera. Pero insisto, me parece muy buena pregunta y tendríamos que preguntar a alguien que sepa más del tema sobre cómo está el asunto. Ujú. Sí, esta pregunta de hecho la hizo mi amigo Miguel, que me la dio, y la tercera también la ha hecho él. Durante un día caluroso de verano, ¿por qué sube la temperatura tanto como lo pronosticado? ¿Por qué sube la temperatura tanto como lo pronosticado? ¿O cómo no sube tanto la temperatura? ¿Y cómo no A ver, sube tanto?
Claro, como se había pronosticado. si la ha hecho la misma persona, si la ha hecho Miguel, le mandamos un saludo. Hola, Sí. Miguel. A lo mejor está refiriéndose también a la calima. Esa sí la sé responder. Cuando hay calima, también tenemos como una especie de filtro. Entonces lo que ocurre es que los rayos de sol no llegan a la superficie y la superficie no calienta tanto el aire que tiene por encima. Esto es una cosa que a veces hay como un poco de confusión porque hay gente que se cree que la temperatura sube porque el sol calienta la atmósfera y realmente el sol calienta la Tierra y la Tierra es la que calienta la atmósfera. Entonces, si tú pones ahí una especie de filtro, los rayos de sol no van a calentar tanto la superficie, entonces la superficie no se va a calentar tanto. Me acuerdo hace, no sé si fue el año pasado o hace un par de años, que tuvimos un episodio de Calima brutal que coincidió con un episodio súper cálido en España y estaban pronosticados algunos récords. O sea, bueno, que podían caer algunos récords, pero además unos récords bárbaros. Y finalmente no hubo esos récords porque como había tanta calima, la temperatura no subió tanto. Entonces, bueno, podríamos decir, bueno, esto es una buena noticia porque no sube tanto la temperatura, ¿no? Entonces, para la salud, esto es mucho mejor. Pero tenemos que tener en cuenta que la calima también tiene un peligro muy grande para la salud. Bueno, tiene varios peligros. Al final, la calima son partículas muy pequeñas de polvo que se nos meten dentro del organismo y puede causar problemas muy gordos. Pensamos en primer lugar en problemas para personas que ya tienen enfermedades respiratorias, y por supuesto que sí, pero también se sabe que la calima empeora enfermedades cardiovasculares, es un riesgo para grupos vulnerables como son personas mayores, mujeres embarazadas. Sabemos también que los episodios de calima intensos están relacionados con partos prematuros, con bajo peso al nacer. Y, y eso, o sea, que cuando hay calima tenemos que tener mucha, mucha precaución con esa mala calidad del aire. Sí, porque tela, no se puede ni respirar ahí ¿Tú te tampoco. acuerdas del episodio de Calima que hubo hace 3 años, en 2022? Que parecía Sí, esto Marte, porque no está en Marte, ¿no? es Ningún humano ha verdad. estado en Marte, pero, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Sí, incluso me parece que fue, no sé si fue por Valencia o Murcia que parecía tela, súper Sí, sí, ahí. Sí, sí, me sí, sí, mandó una amiga una foto de allí, me parece que era de Elche, me mandó la foto. Y era alucinante la calima que había por allí también. sí, sí, el Sí, sí, cielo rojo alucinante. era increíble, increíble. Mm. ¿Qué es la sensación térmica? Pues la sensación térmica, como su propio nombre indica, es la sensación que tenemos de la temperatura. Mm. Muchas veces vemos en las aplicaciones del móvil o vemos en los termómetros que aparece una temperatura. Ojo, a ver, los termómetros fiables. En esos que hay por la calle, no. No. En la calle, eso yo no entiendo muy bien por qué está. Aunque si te digo la verdad, a mí me gusta que estén porque me hacen gracia. Mm. Pero realmente no es lo mismo lo que marca el termómetro que cómo percibimos nosotros esa temperatura. ¿Qué Claro. influye para que tengamos una sensación de la temperatura mayor o menor? Pues depende. Para el frío, sobre todo, es el viento. Y para el calor, sobre todo, es la humedad. Resulta que son esos dos factores que sumados a la temperatura hace que la percibamos de una manera o de otra. Y está relacionado principalmente con la capacidad que tiene nuestro cuerpo de regular su temperatura. Nosotros regulamos la temperatura a través principalmente del sudor. Entonces, cuando hace mucho calor, liberamos sudor para que tengamos una peliculita de agua sobre nuestra piel, aunque creo que siempre la tenemos, ¿no? Que esto me lo tendría que decir algún médico o alguien que sepa del cuerpo humano, pero bueno, o sea que con el sudor tenemos una peliculita de agua sobre nosotros y lo que hace el viento, por ejemplo, es quitar esa agua, ¿no? Entonces, al liberar esa agua, se produce una serie de reacciones que hace que nosotros nos mantengamos con una temperatura más acorde a la que tenemos que tener, una temperatura confortable. ¿Qué ocurre? Que si hay mucha humedad en el ambiente, esa agua no se puede quitar porque la atmósfera tampoco es capaz de absorber esa cantidad de agua con la misma facilidad que si está más seca. Entonces, en días de verano, por ejemplo, con temperaturas elevadas y mucha humedad,
no podemos liberar esa agua de forma fácil y nuestro cuerpo no se regula bien y tenemos la sensación de tener mucho más calor. Por eso, porque no somos capaces de bajar la temperatura. Y durante los días fríos de invierno, ¿qué ocurre? Que si nosotros tenemos esa agua sobre nuestra piel y viene el viento, nos va a quitar esa protección que podemos tener y además como esa capa de aire calentito que tenemos pegado a nuestra piel y nos da la sensación de que hace más frío. Esa es la sensación térmica. Y hay además tablas por ahí que calculan cuál es la temperatura que tú percibes en función de la temperatura real del aire y las condiciones meteorológicas que tengas además. Condiciones, como digo, de viento para el caso del frío o de humedad para el caso del calor, sobre todo. Y otra pregunta improvisada así. La temperatura del coche también es menos fiable, tampoco es fiable, ¿no? Es como los termómetros de la calle. Sube un Igual, poco más, tampoco es ¿verdad? fiable. Es En por el verano, motor, desde ¿no? Que se calienta. Es que yo no sé dónde están esos termómetros, si te digo la verdad, pero claro, para medir la temperatura del aire lo tenemos que hacer con unas condiciones determinadas. No puedes medir la temperatura así como así. Claro. Y, y hay que seguir unos estándares de calidad. Claro, cuando tú consultas a EMET, esos estándares están. Ojo, también es verdad que cuando lo consultas así directamente tienes un aviso que dice datos provisionales sujetos a validación posterior. Claro, porque tú igual, o sea, se te puede haber roto una caseta meteorológica y que el Claro, termómetro esté ahí al sol y de repente ves en Murcia 54 grados y dices, bueno, pues claro. esto seguramente es mal, ¿no? Pero sí, sí, sí. Hay unos estándares de calidad Mm, que algunos organismos como AEMET o como la Organización Meteorológica Mundial supervisan. mm, claro. Yo, por ejemplo, mi termómetro no sirve porque le pega el sol durante el día. Me sirve cuando está en la sombra, cuando llueve, pero si no, no me sirve. Pues Sí, no lo puedo poner en otro sitio. claro. Mm. Sobre tu nuevo libro, cuéntanos un poquito de qué trata Atmósfera de Bulos. Pues le tengo por aquí. Mi nuevo libro. Ahí no se ve porque como tengo el fondo así tapado, lo toma Ahora sí. como fondo. Atmósfera de bulos. Mm, Pues este libro trata sobre los principales bulos, información falsa, mitos o dudas que nos pueden surgir sobre el cambio climático. Y está tratado de una forma muy divulgativa, porque bueno, quienes me conozcan saben que yo suelo hacer las cosas de forma como muy divulgativa, pero además de una forma súper personal. Mm, no te esperas que el libro esté contado como está contado. No sé si conoces la película Slumdog Millionaire, no sé si te suena esa película. no, Va eso no lo sobre, he visto. va sobre un chico de la India que gana o no sé si lo llega a ganar al final o no. No me acuerdo. Si no, o sea, si he dicho que gana al final gana, he hecho un spoiler brutal, pero no os fiéis porque no me acuerdo de si al final gana o no. Pero bueno, la película va de un chaval que va a un concurso tipo ¿Quién quiere ser millonario? Y va respondiendo las preguntas según sus vivencias. Mm, O sea, entonces se termina sabiendo todas las preguntas por lo que ha vivido él y al final te va contando la vida del chico según va respondiendo esas preguntas. Pues me ha quedado un libro muy parecido a eso. Voy contestando a las preguntas según lo que me ha ido pasando a mí. Y por eso ha quedado de una forma muy personal. Al principio no estaba pensado que el libro fuese así, sino que fuese como muy divulgativo, pero simplemente con datos y ya está, ¿no? ¿Cómo sabemos que el Sol no es responsable del cambio climático actual? Y enseñas unos datos, unas gráficas y listo. Pues no, de repente cojo y empiezo a hablar del coro. Y dices, ¿pero por qué me está hablando esta mujer de una canción que cantaron en el coro? Y tiene sentido que lo haga. Bueno, en ese en concreto a lo mejor no tiene mucho sentido. Bueno, lo leéis porque me ha quedado muy gracioso. Y además, una cosa del libro que lo hace también muy especial es que a medida que lo fui escribiendo, me fueron pasando cosas. Y esas cosas han quedado plasmadas aquí. Y claro, aquí estaréis diciendo, ya Isa, ya has dicho que has escrito el libro como la peli, casi es Slumdog Millionaire contando las cosas que te iban pasando y demás, pero no me refiero a eso. Me refiero a que me fueron pasando cosas que me afectaron a nivel personal
Entonces el mm, libro tú lo empiezas a leer y empieza como muy jiji, jaja, pero a medida que avanza el libro me voy enfadando, me voy poniendo triste y se palpa esa emoción. mm, Y ha quedado muy curioso por ese motivo. Y eso es que no es solo una guía para contestar a los mensajes negacionistas, mm, eh, que también, sino también como una forma de explicar el clima muy distinta a lo que solemos ver. Es que me mm. ha quedado muy emocional. Yo creo que os va a gustar. De momento lo han leído dos personas que no son de mi círculo y a las dos personas les ha sorprendido muchísimo el libro porque, como te digo, es que no se lo esperaban así. Y además es que como que de repente saben muchas cosas del clima porque como Mm. voy repitiendo algunas cosas así, pues, Claro. Ah, pues suena interesante. ¿Y cuánto te sale? ¿eh? Sale, ¿Cuánto sale te el sale? 22 de mayo. ¿El Sale el 22? 22 de mayo, Pues aquí tienes a la pero... compradora oficial del reino. ¿Eh? ¿Cómo? Aquí- Que aquí tienes a a la compradora oficial del reino. A ver si te veo como en la vez pasada Sí, que viniste a la firma del libro como y firma. me hizo mucha ilusión. Y en este caso, además, eh, no solamente voy a participar en las ferias del libro, voy a participar en la Feria del Libro de momento de Vallecas y la de Madrid. Estoy viendo a ver si Mm, participo en la Feria del Libro de alguna otra ciudad, que todavía pues no digo porque no lo tengo cerrado. Pero es que además de esas firmas, hay un montón de presentaciones. Tengo presentaciones en Madrid, en Barcelona y en Valencia. Y para mí estas presentaciones son muy importantes porque no solamente vamos a hablar del libro, sino mm, del contexto actual en el que estamos. Estamos en un momento en el que la información falsa y los bulos están tomando una fuerza brutal. mm, Esto ha existido siempre, lo sabemos, pero ahora más que nunca se hace más difícil y más necesario combatirlos. Más difícil porque estamos en un momento en el que vivimos en las redes sociales y, por ejemplo, un vídeo de 2 minutos, como los que hago yo, o 2 minutos y medio, 2 minutos y medio, se considera largo. mm. Yo no puedo explicar, por ejemplo, por qué está bajando el nivel del mar en Estocolmo en un minuto. Es imposible, es imposible. Necesito 2 minutos, como 2 minutos, es que me parece increíble, ¿no? Que esté diciendo que 2 minutos es mucho tiempo. O necesito las páginas que he empleado en el libro para responder a esa cuestión. Y eso, y luego, por otro lado, eh, el difundir bulos, verdades a medias, información falsa, es que tiene un riesgo muy grande, Mm. sobre todo cuando llega incluso a personas que tienen que tomar decisiones. Vivir de espaldas al medio ambiente sale muy caro. Eh, Tenemos ejemplos de lo caro que sale. Mm, Pues sí. eh, y hasta ahí leo, porque es que estas cosas también las cuento Mm. todas en el libro. Entonces, como decía, esas presentaciones buscan ser también un espacio donde debatir, donde hablar de la necesidad de libros como este, la necesidad de proteger a quienes hablamos de ciencia. Y eso invito a todas las personas a que vengan sobre todo a las presentaciones y que si quieren que vaya a su ciudad, pues oye, pues lo hablamos y vamos viendo si se puede hacer o no se puede hacer. Ando, pues a ver si puedo ir a tu presentación. Tengo varias, en Madrid tengo tres, en Barcelona tengo una y en Valencia tengo otra. En mis redes sociales, sobre todo en Instagram, que ahora le tengo un cariño especial, Mm. ahí está todo. Vale, pues ya miraré. ¿Tienes pensado en escribir otro libro? Sí tengo pensado escribir otro libro, pero no sé cuándo, porque este tercer libro, que sería ya, me llevaría mucho, mucho, mucho tiempo, porque es una cosa muy complicada y necesito estudiar muchísimo para hacer el libro que quiero hacer.
y enfocarlo de la manera en la que lo quiero enfocar, pero no puedo hablar de qué es. Sí que puedo Claro. decir que es de clima, evidentemente, porque yo divulgo sobre todo clima, pero, pero no puedo decir de qué es. Seguro que será súper interesante. Yo creo que sí, aunque no sé, yo creo que este puede tener muchísimo más éxito que el que iba a tener el tercero o el que tuvo el primero. Es que insisto, es que este libro, o sea, está mal que yo lo diga, pero mola un montón. Es que no es lo que os esperáis. Pues lo leeremos. Pues seguimos hablando de clima. Muchos confunden clima y tiempo. ¿Qué diferencia hay? El tiempo es el estado de la atmósfera en un momento y lugar determinado, y el clima es una media de esos tiempos. También lo cuento aquí en el libro, sobre todo cuando hablamos de cómo podéis predecir bueno, cómo podéis proyectar, que también explico la diferencia entre las previsiones y las proyecciones climáticas, ¿no? ¿Cómo podéis saber el clima que vamos a tener dentro de un siglo si no nos podéis decir el tiempo que vamos a tener dentro de 10 días? Pues porque no es lo mismo, no es lo mismo. Eh, a mí me gusta poner el ejemplo de, bueno, hay un ejemplo que se repite mucho, que es el de las olitas en una piscina. Si tenemos una piscina y tenemos a un tío nadando en la piscina y la piscina está a medio de llenar, el tiempo buscaría saber dónde va a impactar la olita en la pared, ¿no? Entonces, tienes que tener muchas cosas en cuenta, ¿no? En función de cómo nade el tío ahí en la piscina, pues la ola va a ser más alta, más baja o como sea, ¿no? En cambio, si yo cojo una manguera y empiezo a llenar la piscina, yo sé que el nivel del agua va a subir independientemente de si el tío está nadando más fuerte o más flojo, ¿no? Pues esa sería la diferencia entre tiempo y clima. El tiempo estaría buscando dónde va a impactar cada olita en la pared de la piscina y el clima lo que busca es saber dónde está el nivel del agua en ese momento. Y por eso podemos saber cómo va a ser el clima dentro de 100 años, ¿no? En función de si la manguera es más gorda, más estrecha, estamos metiendo más agua, estamos metiendo menos, el nivel del agua va a subir más o va a subir menos. Claro, interesante. Ujú. Pues ya vamos con la última pregunta. ¿Nos podrías adelantar la previsión del tiempo para los próximos días? Hoy no trabajo. Esa sería la respuesta. No la puedo adelantar porque hoy no trabajo. No, sí, vamos a adelantar. Parece que vienen unos días de relativa calma, pero parece que Sol y las mosca. tormentas todavía no han dicho su última palabra. No, Entonces, la calma breve, durará más. poquito. Bueno, para el fin de semana, ¿no? Viernes y sábado, sol y Mm, moscas, y luego domingo y lunes ya tormentillas, ¿no? eso. Las tormentas no han dicho su última palabra. Mira, el otro día me dijo Carlos Núñez en el 24 Horas en Radio Nacional, que es el programa con el que colaboro de la radio. Me dijo, "Joder, los meteorólogos decís siempre que la primavera es una estación muy cambiante, pero resulta que lleváis toda la primavera sin cambiar la previsión. Tormentas, 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 tormentas". Y me hizo una gracia increíble porque estaba muy bien, estaba muy bien hecha Es la verdad, asociación. es verdad. ¿Y crees Sí, que sí, sí. hoy podría haber alguna tormenta por Madrid? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que hoy sí No que hay lo tormenta creo en que Madrid, pero es que no lo he esperemos, mirado. Mira, a ver, lo voy a mirar ahora. A esperemos ver, que haya mira. alguna tormentilla. Es que mirando los mapas ha desinflado o algo. Quizás en la sierra Yo se creo que queden a lo sí. mejor. Yo apuesto a que sí que hay tormenta en Madrid por la Sí, tarde. y Por la mañana tarde-noche hay también, ¿no? tormenta en Madrid. Guay. Fíjate, no sé, mañana no las tengo todas conmigo, pero hoy sí Hoy lo ves tormenta. más. Hoy lo veo. Estaremos al tanto. A ver si se cumple. Pues nada, muchísimas gracias por este ratito. Muchísimas gracias a ti.